Hola a todos, bienvenidos a Alineados con la Vida, un espacio creado para invitar a la reflexión, para poder marcar una diferencia en nuestras vidas, para poder encontrar entre todos una nueva manera de mirar la realidad. Y hablando de realidad, quería hacer un poquito de hincapié en esto que se está escuchando mucho ahora, hablar sobre la incertidumbre, ¿no? Es evidente que la nueva realidad vino a instalarse y muchas veces no sabemos qué hacer frente a esto que nos pasa. No sabemos cómo relacionarnos con esa incertidumbre. La mayoría de las veces sentimos que hay un vacío, nos provoca angustia, sentimos miedo porque no sabemos qué va a pasar. Estamos frente a lo desconocido y todo eso nos genera un montón de sensaciones que no nos ayudan y nos cierran un montón de posibilidades frente a nuestro accionar en la vida. Ahora bien, me gustaría hablar primero un poquito de cómo funciona nuestro cerebro. El cerebro procesa información, toda esa información que nosotros le enviamos a través de nuestros pensamientos. Estamos acostumbrados a manejarnos siempre con el mismo circuito de pensamientos que vamos instalando en nuestras vidas desde que nacemos y a lo largo de toda la vida de acuerdo con nuestras experiencias. Y eso va formando todo un círculo que para nuestro cerebro es conocido. A nuestro cerebro aparte le gusta sentirse cómodo. Cuando está cómodo nos transmite que estamos seguros, que cuando estamos frente a lo conocido estamos fuera de peligro, estamos en una zona de seguridad. Entonces, frente a algo que pasa a ser nuevo, automáticamente nos avisa que podemos estar en peligro, entonces aparece el miedo. Y ahí es donde empieza a jugar esta sensación de no estoy preparado frente a lo que no conozco, porque estoy fuera de lo conocido. Y esto es lo que nos está pasando ahora con la incertidumbre, este vacío que vemos como la falta de cosas dentro de esta información que nosotros hemos procesado a lo largo de la vida, estos pensamientos acumulados han llenado un espacio. Y ahora, frente a lo desconocido, que no sabemos qué pensar, se produce esta sensación de falta de algo, de vacío. Y nos produce angustia, porque al mismo tiempo también nos produce ansiedad. ¿Por qué? Porque sentimos que la situación se nos escapó de control. Ahora bien, la invitación a la reflexión tiene que ver con esto. Interpretamos hasta ahora, estábamos acostumbrados a vivir en una realidad conocida, que nosotros supuestamente teníamos bajo control. Ahora estamos frente a algo nuevo, frente a un vacío. ¿Qué pasa si en lugar de pensar en ese vacío como una falta, como si fuera un peligro o una amenaza, le cambiamos la mirada y lo interpretamos como el mundo de las posibilidades? Esto es como cuando yo voy a escribir algo, si quiero escribir, necesito una hoja en blanco. Si la hoja está llena, no puedo escribir. Necesito tener la hoja en blanco para empezar a crear. Un artista, cuando va a pintar su obra, el momento, digamos, la fuente de inspiración es tener el lienzo que tiene enfrente, es tenerlo libre, vacío, en blanco, para poder empezar a crear. Cuando está ese espacio vacío, las posibilidades son infinitas. Cuando lo mismo pasa con el aire que respiramos. El aire es energía de vida, es lo primero que hacemos cuando nacemos.
respirar. Ingresa aire a nuestros pulmones, pero para que pueda ingresar, primero tienen que vaciarse. Cuando respiramos, cuando inhalamos energía de vida, toda esa energía que oxigena nuestro cuerpo, necesitamos que primero haya vacío. Entonces, cuando empezamos a interpretar y a darnos cuenta de que en el vacío es necesario para generar nuevas cosas, capaz que podemos lograr tener otra mirada frente a una realidad que no conocemos, frente a una realidad incierta. Eso es ajeno a nosotros, pero sí depende de nosotros. A lo mejor bajar un poco el nivel de estrés. Si cada vez que se nos presenta esa sensación de ansiedad, ese miedo, cerramos un poco los ojos y comenzamos a interpretarlo desde otro lugar, desde el lugar de donde todo se puede crear. Fíjense que para que una idea nazca, para que surja una idea, se necesita silencio, se necesita espacio. El espacio es fuente de vida, el espacio es fuente de creación. El fuego, para poder arder, necesita espacio, necesita oxígeno. El amor necesita espacio también para poder desarrollarse, necesita libertad. Entonces, todo aquello que se desarrolla, todo aquello que tiene vida necesita de su espacio. Entonces, la propuesta es esta: cambiar la interpretación que tenemos con respecto a esa incertidumbre y a ese vacío y verlo como un campo de nuevas posibilidades. Al principio seguramente va a ser difícil, pero si lo tomamos como ejercicio, si lo vamos incorporando y cada vez que nos acordamos, nos tomamos aunque sea una pausa, unos minutos para cerrar los ojos y cambiar esta interpretación, ya le estamos mandando esa nueva información al cerebro, estamos generando un nuevo circuito neuronal, vamos a adquirir el hábito y le vamos a quitar fuerza al circuito neuronal anterior que estaba acostumbrado a procesar todo el tiempo lo mismo y todo el tiempo lo mismo y manejándonos siempre dentro de lo repetido, dentro de lo conocido. Entonces, la pregunta es, ¿dónde estamos? ¿Dónde está la amenaza? Frente a lo conocido, donde estamos, que nos lleva siempre a lo mismo y a los mismos resultados, donde no hay posibilidades de expandirse, o frente a un vacío donde podemos crear absolutamente todo aquello que pueda estar librado a nuestra imaginación. Además, hay toda una explicación también energética, porque cuando estamos en este círculo repetitivo de pensamientos, estamos bloqueando nuestra energía, no estamos dejando fluir. Y la prosperidad se basa en el fluir, en el espacio, en soltar. Y soltar tiene que ver con no dejar que las cosas pasen, sino en confiar en que vamos a tener ese recurso para enfrentarnos a lo que no conocemos. Vamos a tener, el soltar tiene que ver con estar frente a una hoja en blanco, a un lienzo, a algo que tenga espacio y poder empezar a crear. Gracias por este espacio, gracias por permitirme invitarlos a esta reflexión y bueno, seguramente nos vamos a estar viendo con otros videos, otros temas y bueno, me gustaría poder saber si de alguna manera esto que les acabo de transmitir marcó alguna diferencia en sus vidas. Chao, que estén bien.